Hemos tenido varias actividades de geopolítica, en ciencia política como tal, en relación con la Universidad de Checoslovaquia, y ahora tenemos la gran oportunidad también de compartir esta actividad académica con el profesor Juan Carlos Gómez Leitón, que nos visita de Chile, con una amplia trayectoria. Y me congratulo en tener esta presencia de estudiantes y de colegas docentes, tanto de la carrera de Ciencia Política como de Ciencias Jurídicas. Vamos a ser parte de un evento de los que deberían ser más continuos y más permanentes dentro de la universidad. Lamentablemente es un evento extraordinario, junto a los pocos que hemos tenido este año, y no debería ser así, ¿no? Más bien debería ser lo normal. Deberíamos estar, si no todas las semanas, por lo menos en una actividad de estas al mes. Nuevamente agradecerles su presencia, y les voy a pasar con la doctora Marité Segada, una investigadora de renombre también en nuestro departamento, alguien que nos representa muy bien como Cochabamba a nivel nacional, en representación del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, el CERES, que se ha hecho cargo también de esta coordinación de esta actividad, que la compartimos, como ya les he dicho, con la Facultad de Ciencias Sociales, cuya representación es el licenciado Miguel Arratia. Marité. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Quiero en primer lugar agradecer a la carrera de Ciencia Política y a la Facultad de Ciencias Sociales el haber auspiciado este evento y acogernos en uno de sus auditorios. Quiero agradecer también la presencia de todos ustedes y el interés que creo que tenemos todos por escuchar a nuestros profesores visitantes. Hemos traído como CERES, como Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, a Juan Carlos a Cochabamba. Creo que es la segunda o tercera vez que vienes. O la quinta. O la quinta, no importa. Porque estamos realizando un trabajo colaborativo entre Bolivia y Chile. Es una investigación sobre movimientos sociales y activismos en el siglo XXI. Entonces hay muchos elementos interesantes, comunes y también muy distintos entre Bolivia y Chile, y eso es lo que estamos tratando de hacer en la investigación entre los dos centros de estudios. Entonces, sin más, voy a presentar a Juan Carlos Gómez Leitón. Él es politólogo, sociólogo e historiador, marxista, latinoamericano, nacido en Santiago de Chile, postdoctorado en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo de México, con estudios de maestría además en Historia de la Universidad de Santiago de Chile, la USACH, y licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. O sea, como ustedes pueden ver, tiene una trayectoria académica muy amplia y ha escrito varios libros, ha realizado muchas investigaciones. He tenido el honor de que sea mi tutor de un doctorado en Santiago de Chile hace unos años, y actualmente él es director académico del Centro de Investigación en Procesos Políticos y Sociales de América Latina, CIPSAL, y es columnista en diversos medios nacionales e internacionales. Entonces, muchas gracias, Juan Carlos, por estar aquí. Gracias. Buenas tardes a todos, a todas y a todes, y agradezco gentilmente la presentación, como también sentirme acogido en esta casa de estudio, la Universidad Mayor de San Simone, en la Facultad de Ciencias Sociales y Política, y en este recinto tan espectacular, y con toda la concurrencia que le agradezco su presencia para escuchar sobre un tema que me imagino que ustedes pueden haber seguido e interesado en los últimos 4 años. Y me voy a referir fundamentalmente a lo que fue la revuelta popular y ciudadana de octubre de 2019, y que eso evoluciona en un proceso político hasta el día de hoy, que podríamos denominar como la restauración del orden neoliberal y conservador en Chile. ¿Cómo es posible que una revuelta
que genera una serie de expectativas, gire en 360 grados y volvamos al mismo punto de inicio en que nos encontrábamos en septiembre o a primeros días del mes de octubre del año 19. Es decir, en este momento la sociedad chilena vive un eterno presente y de ese presente no ha logrado salir porque no se ha resuelto el tema con que partió el proceso constitucional en Chile. Para poder entender el fenómeno chileno o el proceso político y social chileno, tenemos que entender también qué tipo de sociedad se construyó, qué tipo de sociedad se levantó en los últimos 50 años. Y hago un paréntesis en este momento. Estamos a puertas de conmemorar 50 años del derrocamiento del gobierno popular, socialista y revolucionario del compañero presidente Salvador Allende Oce y de la Unidad Popular. El golpe de Estado que se registró el 11 de septiembre de 1973, perpetrado por las Fuerzas Armadas chilenas y conjuntamente con la de orden, la policía, con el apoyo norteamericano, estadounidense, y el apoyo de las clases propietarias y las clases dominantes, como también de sectores importantes de las clases medias, derrotaron un proyecto socialista. Hoy día se plantea en Chile de que se está conmemorando los 50 años de la destrucción de la democracia y que se plantea por parte de las autoridades de gobierno la idea de que debiera no producirse nunca más un atentado a la democracia. Y yo vengo sosteniendo en distintos foros, escritos, etcétera, de que en Chile no se destruyó la democracia. Lo que se destruyó fue un proceso político, social, cultural, económico que conducía a la sociedad chilena hacia un horizonte político, cultural, económico, por cierto, que era el socialismo. En Chile no se destruye la democracia, se destruye un proceso político socialista. Y de paso, por cierto, como daño colateral, se destruye la democracia. Pero lo que se quiso evitar inmediatamente del triunfo de Salvador Allende el 4 de septiembre de 1970 fue la llegada de Salvador Allende al poder, al gobierno, mejor dicho, porque no llega al poder, llega al gobierno, y de ahí inició un proceso de cambios radicales y profundos en que afectaban la estructura del poder del capital, no solamente nacional, sino también internacional, y especialmente el capital norteamericano. La respuesta del capital norteamericano fue brutal, genocida, fue una masacre, lo que se aconteció en Chile hace 50 años atrás. Esa destrucción del proceso político que conducía Salvador Allende dio lugar también a una reestructuración capitalista de tal magnitud que fue la primera y más profunda reestructuración capitalista que se ha vivido en América Latina en el siglo XX, y todavía no hay ningún otro país que experimente una situación semejante a la que hizo el golpe de Estado en América Latina. Porque hubo una reestructuración del capital, de la forma de acumulación capitalista, y esa forma de acumulación capitalista es la neoliberal. Y tenemos que tener claro de que Chile fue el primer país que impone a sangre y fuego el neoliberalismo.
fue el primer país que experimenta el proceso de instalación, primero de una política económica neoliberal, de acuerdo a los parámetros y a los preceptos y a los conceptos que se manejaban en ese momento desde la Escuela de Economía de Chicago, los Chicago Boys, como se conocen a los economistas que pusieron en marcha ese proceso, como se dice también una teoría de shock frente a la sociedad chilena. Pero ese proceso es lo que nos lleva a la siguiente reflexión. No fue solamente un cambio de gobierno, no fue el derrocamiento de Salvador Allende, sino que fue un cambio societal. Cambió la sociedad, cambiaron las estructuras económicas, cambiaron las estructuras sociales, cambiaron las estructuras políticas, cambiaron las estructuras culturales y por ende cambiaron los sujetos. Emergió después de la dictadura una nueva sociedad que algunos se resisten a denominarla, como yo la llamo, una sociedad plenamente neoliberal. Y la primera sociedad neoliberal que se constituye no solamente en la región latinoamericana, sino también a nivel internacional. La sociedad neoliberal que se constituye a partir de lo que algunos autores denominan la revolución, contrarrevolución capitalista neoliberal. Una revolución capitalista para algunos autores, pero es una contrarrevolución, pero genera un cambio revolucionario. Lo dramático, estimados y estimadas, es que la revolución en Chile, que la pretendía hacer la izquierda chilena, la terminó haciendo la derecha. Y eso es un drama para toda la gente que busca hacer la revolución, hasta el día de hoy. La constitución entonces de una sociedad neoliberal es un proceso que se inicia allá por 1975, sigue con los procesos de modernización en los años 80, continúa posteriormente con los gobiernos electos democráticamente en los 90. Los gobiernos que reemplazan a la dictadura militar de Pinochet, los gobiernos que son elegidos en 1990, fundamentalmente el gobierno de Patricio Aylwin, entre el año 90 y 94, el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle entre el 94 y el 2000, el gobierno del socialista Ricardo Lagos entre el 2000 y el 2006, y el gobierno de la socialista y primera mujer presidenta de Chile, Michelle Bachelet, entre 2006 y 2010, son los gobiernos electos democráticamente que son parte de lo que se conoce como la etapa de la concertación política por la democracia. El dato fundamental que se tiene que tener presente es que la concertación de partidos por la democracia no realizan modificación alguna al proceso de acumulación neoliberal. Todo lo contrario. La concertación va a profundizar, va a expandir, va a consolidar el modo de producción capitalista neoliberal. Y por ende va a desarrollar políticas sociales y públicas que van justamente a reforzar el neoliberalismo. Por eso Chile se transforma en la década de los 90 y especialmente en la primera década del siglo XX en un país modelo, en el primer país neoliberal triunfante de la región. Es más, durante todas esas 2 décadas, todos los países de América Latina buscaban seguir la ruta que había seguido Chile para alcanzar el desarrollo
el crecimiento, la gobernabilidad y la tranquilidad que experimentaba Chile. Chile era, en los 90 y en la primera década del siglo XXI, una taza de leche. Lo único que se manifestaban, lo único que reclamaban, lo único que se agitaban, lo único que se levantaron en armas incluso contra el Estado chileno fueron los mapuches, allá en el Gualmapu, a partir de los años 90, 91 en adelante. Era el único movimiento social que era reconocible en la sociedad chilena durante esos años. Había lo que yo denomino la paz neoliberal, el consenso neoliberal, todos de acuerdo con el neoliberalismo, y vivíamos en una sociedad plenamente neoliberal. Y esta sociedad se va a caracterizar por algunos elementos. Primero, es una sociedad profundamente conservadora. Es una sociedad despolitizada. Es una sociedad profundamente mediática, dominada por los medios de comunicación, los grandes medios, por la caja idiota, es decir, por la televisión. Es una sociedad profundamente competitiva. Es una sociedad profundamente individualista, egoísta. Una sociedad en donde cada uno se tiene, como se dice cotidianamente, rascar con lo que puede. Es una sociedad donde la solidaridad es un día de diciembre en la cual los hombres y mujeres y niños y niñas otorgan dinero para una fundación que se llama Teletón, que va en ayuda de los niños lisiados o como hoy día se dice de otra manera, ¿cierto? Inválidos, etc., ¿no? Pero esa es la solidaridad de consumo, porque ¿cómo se hace esa solidaridad? Se hace comprando productos que auspician la Teletón. ¿Captan? Todo se mercantiliza. La sociedad chilena, todo se vende y todo se compra. La sociedad chilena la podemos describir como el camino que hace el sujeto y sujeta, ¿cierto? Hombres y mujeres, desde cuando nacen, que nacen y lo pesan y le cobran por kilo, hasta cuando muere y la muerte es otro mercado, el mercado de la muerte, el mercado de los cementerios. Entonces el sujeto en la sociedad neoliberal transita desde el mercado inicial, que es el mercado de la maternidad, va pasando por diversos mercados. Y la sociedad se constituye como un gran mercado, como la sociedad capitalista de consumo, es como dice Marx, una gran sociedad, una gran arsenal de mercancía, donde los hombres y mujeres también lo son. La salud, la educación, la vivienda, todo está mercantilizado. Todo, insisto sobre esta idea, todo se vende y todo se compra. Esa es la relación fundamental que hacen los ciudadanos y ciudadanas chilenos, la relación de consumo. De ahí que en 1997 el sociólogo Tomás Mulián, ¿cierto?, describió al ciudadano chileno como el ciudadano credicar. El ciudadano credicar que tiene una tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito le otorga la identidad y la forma de participación en la sociedad de consumo. Si deja de pagar el crédito o si no tiene tarjeta de crédito, no es nadie. Está marginado. ¿Captan? Y por lo tanto es necesario contar con tarjetas de crédito para poder estar en la sociedad neoliberal. Bueno, este es un fenómeno que también se ha extendido a otras sociedades, pero en Chile hay más de 30 millones
de tarjetas de crédito. Y somos 18 millones de personas. 30 millones de tarjetas de crédito. Entonces, también es una sociedad donde el sujeto está endeudado, vive endeudado. La única forma de poder tener patrimonio, de poder adquirir algo, es a través del crédito. Los salarios son bajos y todo se compra a crédito. A tal punto llega la situación en una sociedad como esta que los supermercados le otorgan tarjetas de crédito a las dueñas de casa sin tener ingresos. Le otorgan una tarjeta de crédito con $50 o $100, lo digo en dólares para que lo podamos entender, ¿cierto? Y esa persona puede ir a comprar los artículos de primera necesidad al supermercado y verá cómo lo puede pagar a fin de mes o cuando se le vence el periodo del crédito. De esa forma, ¿cierto?, se va disciplinando a la sociedad a través del mecanismo del crédito. Bueno, hay muchas otras formas que les podría contar acerca de esta sociedad de consumo excesiva. La plaza pública ya no es la plaza que todos conocemos, sino que es el mall, los grandes centros comerciales, donde se va a pasear, donde se hace el consumo visual, donde los sujetos van y consumen porque miran, porque observan, porque se pasean, porque ser visto en el mall es una cosa de distinción, diría Bourdieu. Entonces todo gira en torno al consumo. Pero esta sociedad es profundamente desigual, porque no todos los sujetos y sujetas tienen la misma inserción en el mercado. Hay mercado de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. Eso es lo interesante, el mercado no excluye. El mercado, al desarrollarse en estos 50 años, es capaz de estratificarse y ofrecer mercado para cada grupo existente en la sociedad. Entonces, al final, cuando uno observa esta sociedad, encuentra que todos los sujetos y sujetas están integrados a ese mercado. Pero son mercados diferenciados. No lo mismo que el mercado que está en las 3 comunas más de clase socioeconómica alta o de mayores ingresos de la ciudad de Santiago, como son Vitacura, Providencia o Las Condes. Allí las cosas son de una calidad distinta que el mercado que está en Maipú o el mall que está en Puente Alto, donde en Puente Alto están los sectores socioeconómicos más vulnerables, como dicen, en otras palabras, donde están los pobres. Pero todos están dentro del mercado. Por lo tanto, esta es una sociedad que va a desarrollar una serie de contradicciones que no son las mismas contradicciones que tiene dentro de una sociedad industrial moderna, fordista o postfordista, sino que va a producir contradicciones en las cuales van a responder a las fallas de mercado. Fallas de mercado. Y los gobiernos de la concertación, como también los gobiernos de derecha, en el periodo del 90 al 2019, van a responder esas fallas de mercado, no cambiando ni modificando la estructura de la sociedad, sino que ampliando y profundizando el mercado. Un ejemplo. Los estudiantes secundarios del 2001-2006 hacen una serie de movilizaciones porque desean, ¿cierto?, tener una educación de mejor calidad y una educación gratuita. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno de Michelle Bachelet, como también la respuesta del gobierno de
Sebastián Piñera frente a esa demanda de los estudiantes? Piñera dijo, la educación es un bien de consumo. Por lo tanto, se compra. Y no lo vamos a cambiar. Bachelet dijo, nosotros vamos a cambiar la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de Educación, por la LEGE, que es la Ley General de Educación, pero vamos a mantener la misma estructura de mercado de la educación. Pero vamos a mejorar la calidad. Pero no cambiaron, no modificaron. O sea, respondieron a la falla de mercado. Y cuando se les dijo que no todos los jóvenes que estudiaban en la enseñanza media podían ingresar a la universidad, habiendo 64 universidades en Chile, donde la mitad de esas universidades son privadas, ¿qué es lo que dijo el gobierno de Lago? Gobierno supuestamente socialista. Dijo, señores, vamos a dar crédito a los estudiantes. Les vamos a entregar el crédito fiscal, el crédito universitario. Entonces los estudiantes comenzaron a endeudarse para poder estudiar en la universidad, ya sea pública o privada. Al final del cabo de ese periodo que comienza en el 2005-2006, en el 2011, cuando estalla el gran movimiento estudiantil del 11, dirigido, ¿cierto?, por personajes que hoy día están en el gobierno, como el propio presidente, Gabriel Boric, como Camila Vallejo, o como Giorgio Jackson y otros, ¿cierto? Ese movimiento, ¿qué es lo que planteó? Planteó lo mismo, educación de calidad y fin del lucro. Fin del lucro. Porque las universidades lucraban. Era un negocio tener una universidad, pero también es un negocio tener un ISAPRE o tener un sistema de salud privado que atiende y la gente paga por atenderse. Entonces, imagínense ustedes una sociedad de esa naturaleza, donde todo lo que tienen que hacer tienen que pagarlo. Y que el Estado prescinde de cumplir las funciones que cumplía anteriormente. Eso va generando, como digo, contradicciones, va generando problemas que no son solucionables porque el sistema debe funcionar de esa manera. Y uno de los fenómenos que van a ocurrir es que la previsión social, y digo esto para poder entender el estallido de octubre, ¿no? La previsión social. Todos nosotros, los trabajadores y trabajadoras en Chile, financiamos al capital con el 10% de nuestro salario. Todos los meses, durante años. El capital chileno tenía un problema, que era un problema de acumulación. No tenía dónde posible acumular, tener un ahorro forzoso, si ustedes quieren. Entonces crearon la AFP, que creo que ustedes también tuvieron AFP por acá. Pero tuvieron la suerte de que se terminaran, ¿no? ¿Sí o no? ¿O todavía existe la AFP acá? Ya no. Tienen la suerte que no tienen AFP. ¿No? Perdón, pero tendrán otros problemas, pero ya. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Que a partir de 1982 en adelante, es decir, hace 42 o 40 años, los chilenos llevamos financiando al capital a través de la administradora de fondos de pensiones. Y con eso el capital, ¿qué es lo que hace? Toma esos 10% de los trabajadores y trabajadoras, lo administra, lo invierte, se los pasa a los bancos que están afiliados o que son directamente relacionados con la AFP y prestan la plata como créditos de consumo a los propios trabajadores para que los trabajadores puedan comprar aquellos bienes que desean tener para tener una condición material de vida mejor. ¿Captan? Entonces todo esto es un círculo. Pero se dijo que la promesa era
que los trabajadores que jubilaran iban a tener un 75% de salario al momento de pensionarse. La realidad nos dice que hoy día los trabajadores se pensionan con un 20 a un 25 o máximo un 30% del último salario percibido. Pensiones de hambre. Millones de trabajadores salieron a la calle hace 4 o 5 años atrás para decir no más AFP. No más AFP. Queremos terminar con la AFP. Los gobiernos llevan más de 8 años discutiendo la reforma previsional en Chile y no se han puesto de acuerdo. Porque tocar la previsión es tocar el núcleo duro del capital neoliberal chileno. Bueno, todo este tipo de situaciones fue generando un gran descontento y un gran malestar. Ahora, la sociedad chilena también se caracterizó por otra situación a lo largo de estos últimos 30 años. Partió muy entusiastamente con la democracia recuperada en 1990. Sacarse de encima al dictador era algo maravilloso, pero el dictador no se fue. Porque aquí el dato, Pinochet no se va del poder. Pinochet sale de jefe de Estado y se va como jefe de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, del Ejército, y se queda 8 años más. Eso condicionó el proceso de transición. En Chile no hubo transición a la democracia como sostienen algunos. Es un equívoco sostener que en Chile hubo una transición a la democracia. En Chile lo que hay es una institucionalización del régimen de democracia protegida, establecida en la Constitución Política de 1980. Es decir, el régimen político pensado, ideado, diseñado, proyectado por los autoritarios es lo que sigue después de 1990. Y en ese sistema gobiernan estos 4 gobiernos que yo les he señalado, de Aylwin, Frey, Lagos y Bachelet. No cambian, no modifican el régimen político. Mantienen la constitución política del 80, que había sido establecida por el dictador. A pesar de que habían una serie de movilizaciones, de acciones, de gente que quería modificar la constitución política del 80, pero nunca se realizó. ¿Por qué? Porque se había creado un sistema electoral, un sistema político, en la cual, ¿cierto?, la minoría siempre era igual a la mayoría. La mayoría podía tener 58%, 59% de los votos del apoyo electoral y la minoría tenía el 30% y pesaban exactamente lo mismo. El sistema binominal permitió, ¿cierto?, elegir 60 diputados de derecha, 60 diputados de oposición o de la concertación. ¿Captan? Era un perfecto equilibrio. En el Senado, la Constitución del 80 había establecido los senadores designados. Habían 13 o 14 senadores designados, los cuales eran nombrados previamente al iniciar el proceso y duraban 8 años. Por lo tanto, tampoco se podían hacer modificaciones porque todos esos senadores designados respondían al régimen autoritario que se estaba poniendo supuestamente fin. ¿Qué es lo que ocurre con esa situación? El entusiasmo democrático dio lugar a un desencanto democrático y los ciudadanos se comenzaron a ir del sistema y se fue creando un gran bolsón de ciudadanos no electores. Se fue vaciando el sistema. La gente dejó de votar. Y los que empezaron a votar, votaban ya sea por la derecha o por la concertación, pero que los dos conglomerados políticos ofrecían exactamente lo mismo.
no ofrecían nada distinto. Entonces se comenzó a hablar de que la concertación era neoliberal y la derecha también era neoliberal. No había mayor diferencia entre ellos. La diferencia podía ser valórica. Por ejemplo, la concertación buscaba, ¿cierto?, conseguir el divorcio. Chile no tenía ley de divorcio, mientras que la derecha decía que no al divorcio. Se demoraron 15 años para establecer el divorcio. La otra diferencia valórica estaría, ¿cierto?, en el aborto. En Chile no tenemos aborto libre, tenemos un aborto restringido a 3 causales y que ahora, vamos a ver, lo quieren terminar con esa ley del aborto en 3 causales. Es decir, una sociedad tremendamente equilibrada, controlada, ¿cierto?, que no podía romper con la herencia del pasado dictatorial, ni tampoco plantearse otro tipo de democracia. Entonces, ¿cómo se explica el estallido de octubre del 19? ¿Cómo se explica el estallido? Que remeció a todo el país y que remeció a toda América Latina y a todo el orbe, porque era la sociedad neoliberal paradigmática que se levantaba. Todos decían, se termina el neoliberalismo en Chile. Todos andaban entusiastas. Sin embargo, la realidad es mucho más cruel. Fíjense ustedes que un dato. Para entender lo que ocurre en Chile también tenemos que entender cómo se constituye o cómo se plantea el conflicto social. Yo he venido trabajando la idea de que el conflicto social en Chile se desarrolla a 3 bandas. ¿Cómo eso a 3 bandas? Entre actores, sujetos que están en el mercado, actores, sujetos que están en la sociedad civil y actores y sujetos que están en el Estado. Entre ellos, ¿cierto?, se desarrollan una serie de conflictos a lo largo del tiempo. Y muchas veces, ¿cierto?, el mercado contra la sociedad civil contra el mercado contra el Estado contra el mercado, el Estado contra la sociedad civil contra el mercado, etcétera, etcétera. En una combinación múltiple de conflictividades. Hay múltiples ejemplos que se podrían dar, pero me basta con solo el hecho de que en octubre del 19, el gobierno de Piñera, de Sebastián Piñera, en su segundo mandato, era la segunda vez que Piñera llegaba al poder, la derecha empresarial, la derecha especulativa. Piñera no es un empresario industrial, sino que es un empresario especulador, es un hombre que juega en la bolsa, ahí hizo toda su fortuna. Piñera es el que introduce las tarjetas de crédito en Chile, el que trae las tarjetas de crédito con respaldo estadounidense. Su hermano José Piñera, el que desarrolla, ¿cierto?, la AFP, la que crea el colchón necesario para que el capital pudiera desenvolverse. Los Piñera son un caso dentro de la sociedad chilena que ha permitido, ¿cierto?, que se desarrolle y se mantenga esta sociedad neoliberal. A comienzos del mes de octubre del 19, el Ministerio de Transporte decide subir el pasaje del tren metropolitano de Santiago. Y lo sube no me acuerdo, pero digamos, de 150 pesos a 180 pesos. Sube 30 pesos. Y genera entonces una reacción de la sociedad civil. ¿Ve? Conflicto, mercado, sociedad civil. ¿Quiénes son los que reaccionan? Reaccionan los estudiantes secundarios.
los estudiantes de enseñanza media, los estudiantes de los principales colegios de Santiago, que comienzan a realizar algo que es muy espectacular, que son evadir. Evadir es una forma de protestar. Evadir es una forma de luchar, dicen los chiquillos. ¿Y qué consistía la evasión? Era entrar en tropel, masas de estudiantes, bajar por la escalera hacia el tren subterráneo y saltar los torniquetes. Y destruir los torniquetes. El torniquete como el elemento simbólico de la obstrucción para la gratuidad del pasaje. Bueno, y lo hicieron una y otra vez masivamente y se fue sumando el ciudadano común. Se fue agregando a esa protesta los trabajadores, que sintieron de que esa lucha que hacían los chiquillos era una lucha también de ellos. Y eso llevó a que en un momento determinado todos los metros o todos los trenes y todas las líneas estuvieran totalmente paralizadas. Y la gente tenía que movilizarse por Santiago, ya sea caminando, ya sea en las pocas micros o buses que existían para llegar a sus casas. Generó un descontento masivo. Generó una respuesta, pero fantástica, de gente que estaba enojada con el sistema. El descontento cundió desde Arica a Punta Arenas. Se hicieron manifestaciones de todo tipo, manifestaciones anticoloniales, en la cual se votaron todos los próceres habidos por haber. El único que se salvó creo que fue Bernardo Higgins. Y Manuel Rodríguez, por cierto, el guerrillero. Pero todos los demás, Pedro de Valdivia y todos esos, fuera. Pedro Valdivia, el conquistador de Chile, ¿no? Era una eclosión de manifestaciones. Era un reventón histórico en que prometía el cambio. Prometía la posibilidad de construir otro tipo de sociedad. El 25 de octubre, pocos días después del día de la gran evasión que fue el 18 de octubre, se hace una concentración gigantesca en Santiago. Se calcula cerca de 1,5 millones de personas en las calles. La gente iba de un lado para otro, la gente contenta, la gente feliz, gritando consignas, pero ¿sabes lo que no había en ninguna parte? Ninguna bandera de partido. Las únicas 2 banderas que habían era la bandera chilena, negra, de luto, y la bandera mapuche. Y todos los demás no había ningún símbolo político partidario. Es más, se rayaban las paredes diciendo: el pueblo avanza sin partidos. Fuera el capital. El neoliberalismo nació en Chile y muere en Chile. Era la rebelión que no habíamos soñado. La rebelión que nadie se había pensado que podía producirse. Se quemaron como 8 o 9 o 10 estaciones de metro. Se saquearon todas las farmacias posibles. Se invadieron todos los símbolos del capital. Se hacía lo que los grupos que participaban era justicia popular. La justicia popular contra los símbolos de la dominación. Pero esa protesta, esa revuelta, esa insurrección, esa masividad no tenía ninguna conducción ni dirección. Era acéfala. Era gente en las calles. Miles de gente en las calles. Cuando uno iba a eso, era ver
un espectáculo. Era observar una catarsis colectiva, multitudinaria, todos contentos, todos se miraban y se abrazaban, todos se veían, todos se reconocían en algo que ellos planteaban como dignidad. Ahí la canción de Víctor Jara se hace presente, el derecho a vivir en paz. Pero también se genera la violencia popular, política popular, y la violencia estatal, representada por la primera línea, en el caso de la violencia política popular, en la cual, ¿cierto?, observamos por primera vez contingente de jóvenes y no tan jóvenes que tenían una organización y una estructura para enfrentar a la policía, a los carabineros, a los pacos, como le decimos nosotros en Chile. Y teníamos un símbolo que era el matapaco. Y el matapaco era un perro negro con un pañuelo rojo en su cogote. Pero era un perro que ya había fallecido, que había sido partícipe de las movilizaciones de los estudiantes. Y era una gigantesca manifestación popular. Popular, pero posteriormente comenzó a cambiar el público de esa protesta. Y comenzó a aparecer la clase media neoliberal. Los sectores de comunas como Ñuñoa, la comuna del actual presidente, y otras comunas que eran clase mediera aspiracionista. Y que comenzaron a plantear dentro de esa situación de movilización la vieja idea, que viene desde hace muchos años en Chile, de una asamblea constituyente. La realización de una asamblea constituyente. Es decir, poner fin a la Constitución política de 1980, que había sido reformada en el 2005, y ya no era la Constitución, solo la Constitución de Pinochet, porque ahora llevaba la firma de Ricardo Lagos en el 2005. Era una Constitución que se habían hecho algunas modificaciones importantes. Se había terminado los senadores designados, se había terminado el Consejo de Seguridad Nacional, que tenía prevalencia sobre el poder civil, que era integrado por las Fuerzas Armadas. Se había terminado también el sistema binominal a partir del año 2012. Se había puesto fin también al voto obligatorio y se hacía el voto voluntario y la inscripción automática. Es decir, había habido cambios en la Constitución. Pero mucha gente, muchos ciudadanos, plantearon que la Constitución política de 1980 era la responsable de todos los males, comillas, de todos los males que tenía la sociedad chilena. Y ustedes saben perfectamente que hacer responsable a una constitución política de los males es un equívoco. Porque cambiar la estructura jurídica de un país no cambia la forma de explotación ni la forma de dominación. Porque para cambiar esas cosas hay que cambiar la estructura del poder. Y la estructura del poder no está en la Constitución, ni en el Parlamento, ni en la Presidencia. Está en la estructura de poder que controla el capital. Es decir, los dueños de los medios de producción, en otras palabras. Dueños, controladores, sociedad anónima, lo que usted, las formas que adquieran hoy día. Pero el poder no está en una sociedad capitalista, en el gobierno. Está en eso. Pero si no se cambia aquello, no se cambia nada. De manera entonces que plantearse la modificación de la Constitución era una aspiración, pero no era la resolución de los problemas. Inteligentemente, porque hay que decirlo que fue inteligente, la clase política, tanto de gobierno como de oposición, que vieron que la posibilidad de la caída del régimen a través de esta insurrección, de esta rebelión, podía darse. Piñera estuvo a punto de caer,
cercano a final de año del 2019, hay una solución. ¿Y cuál es la solución que la clase política de los partidos del orden van a plantear? Sacrificar la Constitución del 80. ¿Y qué significa sacrificar la Constitución del 80? Es decir, tirarla como objeto de cambio para la paz. Y así lo plantea el 15 de noviembre del 2019 Piñera. El acuerdo por una nueva Constitución y la paz. ¿Qué significó eso? Que el proceso de insurrección, rebelión, estallido, llámenlo como ustedes quieran, se va a institucionalizar. Va a comenzar a ser dirigido por el poder constituido. Va a comenzar a ser dirigido por el Parlamento y por el gobierno, interesados en mantener el sistema. Y para eso prometen el cambio constitucional. Y se inicia un proceso constitucional que tiene que ver con un plebiscito de entrada y con un plebiscito de salida y una convención. Y aquí hay un dato que para la sociedad chilena es tremendamente significativo. Una de las reformas que se estableció fue el voto voluntario y la inscripción automática en los registros electorales. Es decir, todos los chilenos mayores de 18 años están automáticamente inscritos en los registros electorales. Pero ellos tienen la potestad de decidir si van a votar o no, porque el voto es voluntario. ¿Y qué es lo que había ocurrido a partir del año que se establece el voto voluntario? La gente se liberó, los que estaban inscritos se liberaron y no fueron a votar nunca más. Y comenzó a disminuir el padrón electoral en términos de los que asistían a votar. Y los presidentes, tanto Michelle Bachelet I, Piñera I, Bachelet II y Piñera II, habían sido elegidos apenas con el 23% del total de electores del país. Es una muy baja votación, pero legítima, legal, porque como se hacen los cálculos en el sistema electoral, daban un porcentaje mayor, como un 50, un 52, 53% de los votos, porque era una ficción electoral, porque se calculaba sobre el mundo de votantes efectivamente asistidos, pero si uno lo comparaba con el padrón electoral total, eran el 22 o 23% de la gente que apoyaba aquello. Entonces, había un gran sector que llevaba, de acuerdo a mis estudios, 15 años o 20 años sin votar. Y que nadie sabía qué pensaban, qué opinaban, dónde estaban sus expectativas políticas. Eran una gran interrogante. Pero esos sujetos, uno se preguntaba, ¿estuvieron en el estallido? ¿Fueron partícipes del estallido? ¿Estaban tan descontentos como los que salieron a la calle y coparon las calles de Santiago, Valparaíso y de las principales ciudades del país? Y la respuesta parece ser que no estaban allí. Es más, durante el estallido se formaron unos grupos que usaron chalecos amarillos. Entonces, cuando uno veía los chalecos amarillos, decía Asociación Francia, chalecos amarillos. Pero estos eran chalecos amarillos porque tenían una posición de defensa del patrimonio, de la propiedad, del orden. Se organizaban por barrio para defenderse de las hordas
comillas, de los vándalos que hacían las protestas durante el estallido. Entonces apareció este grupo de gentes que ya habían tenido un antecedente durante el terremoto del año 2010. El terremoto del año 2010, ustedes saben que Chile pasa siempre temblando, hubo un gran terremoto y hubo saqueos porque la gente quedó sin abastecimiento, entonces fueron a los supermercados a saquear, a sacar alimentos. Y aparecieron estos chalecos amarillos armados para defender aquellas cosas. Entonces había una situación rara en la sociedad chilena. Bueno, pero este grupo no votaba, y este grupo no vota, no participa políticamente. Es un sector que detesta la política y le gusta el orden, pero el orden del mercado, no otro orden. Entonces, cuando se hizo la legislación para el plebiscito de entrada, votan los que habían votado siempre. Alrededor de 6 millones de personas votaron de un total de 15 millones. O sea, quedaron 9 millones afuera, que no fueron. Más todavía en situación de pandemia. La pandemia en el 20 estaba cruda, como dice, fuerte, dura en Chile. Habíamos estado encerrados durante 6 meses, 7 meses. Y se trasladó de abril a octubre del 20 el plebiscito de entrada. Y claro, en el plebiscito de entrada gana la opción por cambiar la constitución política de 1980 con el 80%. Todos contentos. Fantástico. Chile quiere cambiar la constitución del 80. Pero nadie reparó, o los que repararon no quisieron decirlo, pero que ese 80% solamente equivalía al 30% de todos los electores del país. O sea, tampoco eran muchos los que querían cambiarla. Era el 30%. Pero como, fíjense del dato, se estableció que el plebiscito de entrada era voluntario, pero el plebiscito de salida iba a ser obligatorio. Se estableció obligatoriamente. Un cambio de regla que todos partieron de la base de que se hacía ese cambio de regla fundamentalmente porque se consideraba que votar por una constitución política o por aprobar una constitución política era un acto político sublime y que por ende comprometía a toda la sociedad y todos los ciudadanos mayores de 18 años tenían la obligación de ir a pronunciarse acerca de la nueva Carta Constitucional. Pero algo venía mal, estimados. ¿Por qué? Porque cuando se eligen los convencionales en mayo del 21, solamente 4 de 10 chilenos eligieron convencionales. O sea que también los convencionales tenían baja representatividad. Bueno, el entusiasmo de los convencionales los llevó a producir una constitución que desde mi punto de vista era una muy buena constitución. Desde mi punto de vista estratégico, era una constitución que nos permitía terminar con la constitución política de Lagos y de Pinochet y abría una estructura de oportunidades para poder avanzar en un proceso de democratización mucho más sustantivo. Eso era la constitución de ese momento. Por lo tanto, había que tratar de aprobarla, de apoyarla. Pero hubo sectores tanto de izquierda como de centro izquierda, como de centro y por supuesto de derecha, que llamaron a rechazar la constitución. Y el 4 de septiembre del 22, ¿qué sucede? Se rechaza la constitución que había sido elaborada por la convención con un 62% de la población. Pero ya no era sobre un universo del 6, sino era sobre el universo de un 15. O sea, 8 millones de personas votaron
en contra de esa constitución. ¿Y qué ocurrió, estimados y estimadas? Lo que había comenzado como una rebelión se estancó, se frenó, se puso en puntos suspensivos y se decidió hacer un nuevo proceso constituyente, que es el actual, y quien se ve beneficiado en ese nuevo proceso son los sectores más conservadores de la sociedad, que es un partido que se llama el Partido Republicano, que es dirigido por un neofascista que es José Antonio Kast, ¿cierto? Que se plantea una vuelta a la Constitución de 1980, incluso a una vuelta a la Constitución de 1980 pre-reforma realizada por Ricardo Lagos en el 2005. Y hoy día lo que observamos en la sociedad chilena es una restauración del orden neoliberal, pero una restauración de un orden neoliberal bajo un concepto de conservadurismo nuevo. ¿Cuál es este concepto de conservadurismo nuevo? Mire, queremos que se mantenga el capital, queremos mantener el capitalismo neoliberal, pero háganle alguna reforma. Pero mantener el orden neoliberal. Y no hay por dónde, desgraciadamente no hay por dónde pueda venir otro estallido, otro momento. ¿Por qué? Porque de una u otra manera los sectores que se vieron comprometidos, compelidos, sectores que se vieron, ¿cierto?, interpelados por la revuelta, no quieren ver a los revoltosos. Entonces quieren orden, quieren total tranquilidad. Y a pesar que se elige en el año 22, ¿cierto?, se elige a un presidente supuestamente, comillas, de izquierda, como el presidente Boric, de una generación de gente que había, ¿cierto?, levantado el 2011 contra, ¿cierto?, el sistema. Boric simplemente acepta todo lo que hoy día es el neoliberalismo. Plantear que el presidente Gabriel Boric es una persona que está en el progresismo en América Latina es un equívoco. Boric representa, ¿cierto?, hoy día una continuidad política, ideológica del neoliberalismo. Por lo tanto, en Chile el neoliberalismo está agrietado, pero no terminado. Se podría decir que tiene grietas en las cuales se le están poniendo algún cemento para cerrar esa grieta, pero no está de ninguna manera derrotado y seguimos siendo tremendamente neoliberales a los 50 años del golpe. Por esa misma razón, hoy día ya no se habla de socialismo en Chile. Por esa misma razón, no se reivindica la figura de Salvador Allende como si fuera un presidente, como socialista, sino que se reivindica como un presidente que fue derrocado por responsabilidades de la propia izquierda. ¿Captan? El presidente Boric recomendó un libro a todos los chilenos de un filósofo, de un escritor de derecha, Daniel Mansuy, sobre Allende, donde la tesis principal de Mansuy es sostener que Allende fue un incapaz. Y el propio presidente, que le rindió homenaje cuando entró a La Moneda el día de marzo, cuando asume, recomienda un libro donde a Allende lo presentan como un fracasado. Entonces, esa es la situación que nos lleva entonces
a estar dentro de lo que yo denomino un eterno presente. Estamos dentro de un eterno presente neoliberal que no tiene ninguna forma de salida que no sea un proceso más radical del experimentado en octubre. Tal vez sería aventurado decir que se requiere para salir del neoliberalismo una revolución tan profunda como la revolución o la contrarrevolución revolucionaria que hicieron los capitalistas hace 50 años atrás. La única salida que tiene Chile para poder construir algo que no deje de ser neoliberal es justamente romper con todo. Pero eso hoy día la sociedad chilena dice no. A eso dice no. Fíjense ustedes que el tema es que nos dicen no al cambio más mínimo posible. No quieren ningún cambio. Incluso hoy día, antes de venir, me leía declaraciones de José Antonio Kast que decía que él preferiría volver a la Constitución de 1980, tal cual como Pinochet la estableció. O sea, es una regresión, es una involución. Por eso digo que es un giro de 360 grados que nos deja en el mismo punto en que en un momento tal vez pensamos, tuvimos la esperanza, creímos, nos dimos así como la ilusión de que íbamos a salir del neoliberalismo. Pero esto no es un caso solamente chileno, ¿eh? Uno podría decir que se extiende para diversos lugares de América Latina. Fíjense que llevamos 40 años de dominación neoliberal en el mundo. Y yo me atrevo a preguntarle a todos aquí los presentes que me nombren un país que haya salido del neoliberalismo en los últimos 40 años. Parece que no hay ninguno. Ese es el tema. El tema que el capitalismo neoliberal, por lo menos en Chile, ha sido triunfante. Y tiene estructuras y raíces profundas. Pero si los vamos a Argentina, los vamos a Uruguay, los vamos a Brasil, nos vamos a distintos países. No voy a nombrar otros países para no entrar en ningún tipo de complicación. Pero Chile está en una profunda restauración neoconservadora y neoliberal. Gracias. ¿Una hora? Bien.